El millonario jamás pensó que un bebé de apenas 30 días y una niña de 9 años pudieran cambiarle la vida para siempre. Pero todo comenzó la mañana en que su mundo, perfectamente organizado, se desmoronó con una sola llamada telefónica. Su hijo recién nacido, ese pequeño que aún no entendía nada del caos humano, estaba luchando por sobrevivir. Y aunque él tenía dinero, poder, influencia y médicos costosos, había algo que no tenía, alguien capaz de darle al niño el calor humano que él mismo no sabía ofrecer. Aún no lo sabía, pero esa falta lo perseguía desde hacía años. Aquella madrugada, mientras la ciudad seguía envuelta en un silencio húmedo, el millonario caminaba por el pasillo del hospital con las manos temblorosas. No estaba acostumbrado a sentir miedo, a temer perder algo, a temblar frente a la idea de fallar. Pero si algo podía derrumbar hasta al hombre más frío, era la visión de un bebé conectado a máquinas más grandes que su propio cuerpecito. Los médicos decían que el niño necesitaba cuidados extremos y aunque él había contratado a la mejor niñera disponible, algo faltaba. Algo que nadie sabía nombrar todavía. La niñera era una mujer humilde llamada Rosa. Una madre soltera que vivía con lo justo, que trabajaba largas horas sin quejarse y que veía en ese empleo la oportunidad de sacar adelante a su hija pequeña, Lucía. La niña de 9 años, dulce y curiosa, solía acompañarla después de la escuela, sentándose en silencio en un rincón mientras su madre cumplía sus responsabilidades. Aquel día, Rosa recibió la llamada del millonario mientras preparaba a Lucía para el colegio. Y aunque sabía que no podía dejar a su hija sola, también sabía que la urgencia del jefe no daba espacio para excusas. Así que tomó a la niña de la mano y salió corriendo preguntándose si el bebé estaría peor, si el millonario la despediría por llegar con su hija, o si la vida estaba a punto de cambiarle el rumbo de una forma inesperada. Cuando llegaron al hospital, el millonario, con el rostro cansado y los ojos hundidos, apenas pudo pronunciar palabra. Solo señaló la puerta. Rosa entró y observó al pequeño, tan frágil, tan silencioso, tan vulnerable que casi parecía dormido. Pero su respiración irregular revelaba la lucha invisible que libraba su cuerpecito. A su lado, la máquina emitía pitidos intermitentes como si también ella contuviera la respiración con cada pequeño movimiento del bebé. Rosa comenzó a trabajar con la delicadeza de una madre. Cambió al niño, lo limpió, habló en voz baja, tratando de transmitir una paz que ni ella misma sentía. Mientras tanto, Lucía se quedó de pie junto a la puerta, sin atreverse a hacer ruido. Era una niña vivaz, pero sabía leer el ambiente. Sabía que ese bebé necesitaba silencio, cuidado y algo más profundo que solo técnicas médicas. El millonario, desde el pasillo, observaba todo sin ser visto. Había contratado a Rosa por su eficiencia, por su experiencia y porque nunca hacía preguntas. Pero nunca imaginó que también traería consigo un rayo de luz en forma de niña. Una niña que, sin quererlo, cambiaría el destino de todos. Las horas pasaron lentas. El bebé seguía frágil y la tensión era tan espesa que parecía llenar el aire. A mediodía, Rosa salió para hablar con el millonario. Le explicó el estado del pequeño, las recomendaciones de los médicos y lo que ella podía hacer. Él escuchaba, pero sus ojos estaban vacíos. Era como si el miedo lo hubiera dejado sin alma. No estaba acostumbrado a sentirse impotente. No sabía pedir ayuda. No sabía abrazar. No sabía llorar. Pero Lucía sí sabía. Quizá por curiosidad, quizá por instinto, la niña se acercó al bebé mientras su madre hablaba con el millonario en el pasillo. Se quedó mirándolo. Él parecía tan pequeño, tan perdido, tan solo, que algo en su corazón infantil se encendió. No era la compasión adulta que nace de la experiencia, sino la ternura pura que solo un niño puede sentir sin miedo al rechazo. Lucía acercó una silla, subió con cuidado, se inclinó hacia el bebé y empezó a cantarle. Su voz, suave y temblorosa al principio, se convirtió en un murmullo cálido. Era una canción que su madre le había cantado desde que era muy pequeña. Una canción sobre un cielo lleno de estrellas, sobre ángeles que cuidaban los sueños de los niños, sobre la promesa de un mañana mejor.
La niña cerró los ojos y cantó con el corazón. Entonces ocurrió algo que apenas 2 personas en esa habitación notaron. El bebé movió los deditos. Un movimiento leve, casi imperceptible, pero suficiente para despertar esperanza. Luego, como si aquella voz lo envolviera en un abrazo, el bebé abrió ligeramente los ojos por primera vez en días. Fue apenas un destello, un parpadeo suave, pero bastó para que Rosa se llevara las manos al rostro. Bastó para que el millonario, desde el pasillo, se quedara paralizado. Él vio lo que ella hacía. Vio cómo la niña cantaba, cómo el bebé reaccionaba, cómo una simple melodía lograba lo que todo el dinero del mundo no había podido conseguir, darle paz. Por primera vez en años, sintió un nudo en la garganta. Lucía siguió cantando y el monitoreo del bebé comenzó a estabilizarse lentamente. Algo cambió. No era un milagro médico, era la conexión humana que había faltado todo ese tiempo. Un bebé no siempre necesita máquinas. A veces solo necesita cariño, una voz que lo arrope, una presencia que lo haga sentir que pertenece a este mundo. Cuando Rosa entró y vio la escena, se quedó sin palabras. Frente a ella, su hija sostenía la mano diminuta del bebé, y ese gesto era tan hermoso que parecía sacado de una película. Era una imagen que hablaba de esperanza, de vida, de una segunda oportunidad. El millonario entró detrás de ella. Estaba temblando. No sabía por qué, quizás porque la niña le recordaba algo que él había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de sentir sin miedo. O tal vez porque jamás había visto tanta ternura en un solo gesto. Lucía lo miró con inocencia y le dijo algo tan simple que lo quebró por completo. Es que él se siente solo. Esa frase atravesó todas las barreras que el millonario había construido a lo largo de su vida. Barreras hechas de logros, de lujo, de aislamiento emocional, de miedos no enfrentados. Barreras que habían crecido desde que su esposa murió durante el parto, dejándolo viudo, roto y completamente perdido justo el día en que una nueva vida había llegado al mundo. La culpa lo consumía. No podía abrazar a su hijo sin sentir que traicionaba la memoria de la mujer que amaba. No podía mirarlo sin ver el último aliento de ella. Por eso mantenía distancia. Por eso contrató a otros para hacer aquello que él debía hacer. Pero la verdad es que tenía miedo. Mucho miedo. La niña lo miró sin comprender su dolor, pero con una sinceridad tan grande que casi dolía. Si usted lo carga, él se va a sentir menos solo. El millonario sintió el corazón encogerse. Era la primera vez que alguien le hablaba así sin temor. Una niña de 9 años. Alguien sin títulos, sin poder, sin dinero. Solo verdad. Rosa quiso disculparse, pero él levantó una mano. No había nada que disculpar. Era él quien debía pedir perdón. A su hijo, a sí mismo, a la vida. Se acercó a la cuna. Sus manos temblaban. No sabía si era capaz. No sabía cómo se hacía. El bebé parecía tan frágil que temía romperlo. Pero Lucía lo guiaba con la mirada como quien guía a un gigante herido. El millonario tomó al bebé por primera vez. Y el bebé dejó de llorar. Era como si hubiera estado esperando ese abrazo desde que nació. Como si supiera que aquel era su padre. Como si el amor estuviera escondido en ese contacto y solo necesitara un toque para despertar. El millonario no pudo contener las lágrimas. Lloró por primera vez desde la muerte de su esposa. Lloró por su hijo. Lloró por todo lo que no había permitido sentir. Lloró sin vergüenza, sin reservas, sin miedo. Rosa lloraba en silencio. Lucía se acercó y puso una mano sobre el brazo del millonario como quien acompaña a un árbol caído a volver a erguirse. A partir de ese día, todo empezó a cambiar. El millonario comenzó a visitar a su hijo todos los días. Ya no delegaba el afecto. Ya no dejaba que otros hicieran lo que su corazón pedía a gritos. Poco a poco aprendió a cuidarlo, a cargarlo, a cantarle aunque su voz temblara. El bebé respondió cada vez mejor, como si la vida le devolviera la fuerza que le faltaba. Y siempre, en cada momento importante, Lucía estaba ahí, cantándole, hablándole, dándole ese calor que solo los niños saben dar.
Con el tiempo, el millonario empezó a ver a Rosa y a su hija no como empleadas, sino como familia. Les ofreció un hogar